Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Estoy entrando aquí a la página para poder estar revisando. Acuérdate que yo lo que hago es que aquí puedo estarlo viendo y poder estar compartiendo también contigo, sabiendo si me estás poniendo algún comentario, alguna sugerencia, algún tema o alguna pregunta que salga. Dame un segundo, por favor. Estoy entrando a la página. Paciencia, por favor. Todavía no la veo. La transmisión. Ya estoy transmitiendo ahí. ¿Tú ya lo ves? Perfecto. Un segundo. Denme un segundo, por favor, estoy entrando. No, no la veo. Hace un momento, ok, aquí está. Quiero ver que sí es ese. Ahí está ya. Ahora sí ya. Perfecto, ya lo vi. Ok. Ya me escucha perfecto. Hola, Laura. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Saludos a Mérida. Gracias por tu fidelidad y constancia de estar ahí. Siempre atenta, firme y qué bueno. Gracias, Esther, por ayudarme. De hecho, Esther me ayudó a configurar esto y que pudiéramos estar aquí transmitiendo. Mireya, Laura Valles, 3 personas más me están viendo, no sé quiénes son las 3 personas. José Luis Serrano, qué bueno que ya estás. Hola, sobrino mío allá desde Los Cabos o en La Paz, donde estés. Te mando un saludo. Jorge Alberto López también, qué bueno. Elda Balanzario, ¿cómo estás, Elda? Que Dios te bendiga. Vamos a iniciar nuestro viernes abierto de discipulado. Es importante. Yo no sé si en tu iglesia asistes a un discipulado, yo no sé si tienes tiempo a veces para el discipulado, pero es importante. Todo cristiano está llamado a ser un discípulo. Y para ser un discípulo es necesario tomar un discipulado, es decir, aprender las enseñanzas prácticas que tiene la Biblia y que Dios tiene para ti y para mí. Hola Eloy, ¿cómo estás? Eloy Martínez, Dios te bendiga, qué gusto saludarte. Quiero, antes de poder iniciar este devocional abierto del día de hoy, que el devocional se llama así: 5 preguntas hechas por Jesús que todos debemos responder. 5 preguntas hechas por Jesús que todos debemos responder. Yo espero que a través de esta reflexión tú puedas evaluar en tu corazón cómo andas, cómo está tu vida y qué respuestas tienes para Jesús si hoy mismo Jesús estuviera preguntando. ¿Te parece bien? Hola Sergio Calvillo, Dios te bendiga. Saludos, Sergio. Gracias. Y alguien más, gracias Beto por compartir el video. ¿Les parece bien si oramos? Vamos a orar y antes de cualquier cosa vamos a poner todo en las manos de Dios. Dios es nuestro principio y nuestro fin. Dios es el objeto de nuestra adoración. Dios, de hecho, fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios, dice la Biblia. Así es que vamos a adorar también en adoración. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche. Gracias por este discipulado abierto que podemos tener. Gracias por cada una de las personas que se están conectando. Gracias por los que van a poner algún comentario, alguna sugerencia, algún saludo. Gracias por las personas que nos ven después de que ha terminado el discipulado. Te agradezco, Señor, esta cobertura que tú estás dando a través de los medios electrónicos, de las aplicaciones. Señor, es una bendición total y absolutamente darnos cuenta cómo tu palabra, Señor, se está moviendo. Cómo, Señor Jesús, tenemos muchas personas que después de haber terminado el video aún se siguen metiendo y siguen aprendiendo de tu palabra. Gracias, porque sabemos que tu palabra no volverá vacía. Que cada uno de nosotros pueda ser un terreno fértil para que la semilla de tu palabra dé fruto a su tiempo. Y Señor, para aquellos que va a dar fruto al 100 por uno, gloria sea tu nombre, Señor, porque el esfuerzo de uno se podría convertir en 100 más, y esos 100 más se podrán convertir en 10,000 más, y esos 10,000 más, Señor, se podrán convertir en 100,000 más, o en 1,000,000 de personas, y es la forma en la que se extiende tu reino. Esa es la matemática, Señor, que nos enseña tu palabra. Te pedimos, Jesús, que tú permitas que este tiempo sea un tiempo de bendición, que todos aprendamos, y que podamos, Señor, estar atentos y puntuales a responder este reto de este día. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo, por la red, por la luz, por el que podemos usar el Facebook para hacerlo. Te pedimos que tú nos dirijas, guíes mis labios y que tu presencia sea la que toque los corazones. En el nombre de Jesús oramos, Dios. Amén y amén. Muy bien, mi hermano, pues ¿cómo están? Bienvenidos.
Gustavo Gus, ¿cómo estás? Te mando un saludo, Gus. Luis Alberto Valios también. Hola Luis, ¿cómo estás? Gabriela Castillo es mi prima desde Cancún. Hola Gaby, que Dios te bendiga, espero que estés bien. Saludos a tu familia. El discipulado de hoy tiene esta idea: 5 preguntas hechas por Jesús que todos debemos responder. Vamos a imaginarnos y vamos a navegar hoy todos en nuestra mente, en nuestra imaginación, hasta Jerusalén. Allá donde está Jesús compartiendo el Evangelio. Ya se escuchan los rumores de un Mesías. Se escucha que el Cristo ya ha llegado, que va por donde quiera que va, está sanando a los enfermos, está liberando a los cautivos, está haciendo caminar a los cojos, está sanando, está devolviéndole vida a los muertos. La pregunta es, si ese Jesús hoy pasara por tu ciudad, por tu casa, por tu familia, y te hiciera estas preguntas, ¿qué vamos a responder? Ese es el discipulado de hoy. Déjame lanzarte la primera pregunta que está en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, verso 12. Déjame decirte que hoy estoy transmitiendo desde las oficinas de la Convención Regional Bautista Central en la Ciudad de México, aquí en Tlalpan 1025, Colonia Nativitas, Américas Unidas. Vamos a Juan capítulo 13, verso 12. Juan capítulo 13, verso 12. Hoy tengo aquí en mi mano la Biblia del Pescador, por cierto, que en la convención tienen un descuento muy bueno, que no es publicidad, pero si quieren comprarlas, avísenme porque están a excelente precio. Y esta es la versión Reina Valera. No es cierto, es la nueva traducción viviente. Perfecto, va a estar muy bien. Juan capítulo 13, verso 12. Dice de esta manera. Jesús está, el título de este capítulo dice: Jesús lava los pies a los discípulos. Y en el verso 12 dice: después de lavarle los pies, es decir, después de que Jesús demostró un acto de humildad, un acto que demostraba precisamente el concepto de lo que la Biblia dice, no escatimó en ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo. Ese tomando forma de siervo está ejemplificado perfectamente aquí, en este pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 13, el verso 12. Después de lavarles los pies, lavar los pies solo lo hacían los siervos, los criados del dueño de la casa. Ellos una de sus funciones era que cuando llegara un invitado, lavaran los pies. Así es que está correcto aquí cuando hablamos de Jesús tomando forma de siervo. Le lavó los pies a sus discípulos. Y se puso otra vez el manto. Se sentó y preguntó. Y va la primera pregunta. ¿Entiendes lo que te he hecho? Vamos a pensar en esta pregunta, vamos a quedarnos en esta pregunta. ¿Entiendes lo que te he hecho? ¿Cuántos de nosotros de verdad estamos comprendiendo efectivamente lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Muchos de nosotros estamos tan nublados en nuestra visión que no estamos alcanzando a percibir todo lo que Dios hace en nosotros y en el alrededor de nosotros para que las cosas fluyan de una manera maravillosa. El no entender y no ver claramente lo que Dios está haciendo a veces nos lleva a creer que Dios no nos entiende, nos lleva a pensar que Dios no nos oye, nos lleva a creer que Dios se ha olvidado de nosotros, nos lleva a creer que Dios no tiene un plan y un propósito para mí. El tema no es que Dios no esté actuando, el tema es que Dios siempre está actuando. El problema es si nosotros estamos entendiendo lo que Él está haciendo. Aquí Jesucristo está demostrando cómo en su humildad se despojó de ser igual a Dios para mostrarse humillado, tomando forma de hombre. ¿Cuántos de nosotros comprendemos esta escena y nos comportamos como Jesús? ¿Cuántos de nosotros tendremos el valor, la fortaleza, la constancia y el ánimo para demostrar que podemos actuar como el mismo Señor? ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de mantener un espíritu humilde y de servicio? Muchos de nosotros no hemos comprendido y creemos que el cristianismo simplemente es ir y adorar, es ir y cantar, es ir y seguir normas y reglas, y no tiene que ver nada más con esto. Tiene que ver también con el hecho de vivir una vida humilde, despojándonos de nuestra condición de orgullo para aprender a ser como Cristo y servir a otros. Lavar a veces los pies, a veces será lavar al herido, al afligido, sanarlo
ir y poner las vendas en un corazón quebrantado. La pregunta es esta: ¿puedes reconocer lo que Dios está haciendo contigo? ¿O puedes seguir en la vida quejándote de las cosas que tú crees que no tienes? De las cosas que tú crees que Dios no te escucha o no te da. Dios sí está haciendo cosas contigo. Dios está haciendo cosas en nuestra vida. Primer pregunta hecha por Jesús que tú debes responder: ¿estás entendiendo lo que Dios está haciendo contigo? ¿Estás entendiendo lo que Dios está haciendo con tu familia? Si no lo entiendes, te invito a que pares tu vida, detengas tu carro y te analices: Señor, todo esto que estoy viviendo, todo esto que me está pasando, dime el para qué. Nos volvemos efectivos a la hora de decir el por qué a mí, por qué me está pasando, por qué me está sucediendo. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos la pregunta correcta? ¿Para qué me está sucediendo? Si tú no sabes el para qué, debes pedirle a Dios que te ayude a comprender por qué está permitiendo que las cosas sucedan de esa manera. De repente la gente que vive en problemas o en situaciones difíciles se ve envuelta en aflicciones, en dudas, en quebrantos, no sabe qué hacer. Y en esos momentos lo más difícil es entender por qué Dios lo está haciendo. Bueno, para esos momentos tenemos una herramienta que se llama la oración. Una herramienta que Dios nos dejó para ir delante de Dios y preguntarle: ¿para qué es lo que me está pasando? ¿Para qué sirve esto que estoy viviendo? Déjame ir a la segunda pregunta hecha por Jesús y que todos debemos responder. Y para eso me voy a mover en el mismo capítulo de Juan 13, pero ahora me voy a ir al verso después cuando Jesús predice la negación de Pedro. Dice del verso 31: en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo: ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y por causa de él Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo, y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le contestó: ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor?, le preguntó Pedro. Estoy dispuesto a morir por ti. Y Jesús lanza la segunda pregunta que todo cristiano o toda persona debe aprender a responder. La siguiente pregunta es esta: ¿en verdad estás dispuesto a morir por mí? ¿Qué contestarías si Dios te hiciera esta pregunta a ti? ¿De verdad estarías dispuesto a morir por Cristo? La profundidad de tu cristianismo implica que comprometas tu vida, aún que pierdas tu vida por causa del Señor. Yo vivo en México, yo no sé de dónde me estás viendo, pero aquí en México también hay persecución. En la Ciudad de México hay persecución, hay gente que cae en religiosidad tal grado que somos tachados, somos señalados, gente se burla. Yo tengo mi vecina, mi propia vecina, su ventana da a 2 metros de mi ventana. Y cada vez que tengo un estudio, cuando salgo después del estudio, se está burlando. Pero te digo algo, ¿qué es eso? Que solo se burle. Cuando hay personas hoy en el mundo que están entregando su propia vida por amor a Cristo. ¿Cuántos mártires, no solamente cuando se estaba creando la iglesia, sino que hoy en pleno siglo XXII, sigue habiendo hombres dispuestos a morir por el Señor, hombres dispuestos a llevar la palabra, a dejar sus hogares, a decirle sí al Señor? Necesitamos responder esta pregunta de Jesús que le hizo a Pedro, pero que hoy le está haciendo a cualquiera de nosotros. A Pedro le dijo: ¿de verdad, Pedro, estás dispuesto a morir por mí?
Yo te pregunto a ti, si Dios te preguntara a ti, cristiano, no importa el tiempo que llevas conociendo a Cristo, no importa los ministerios que tienes, porque no le estoy preguntando ni a tus ministerios ni a tu antigüedad en la iglesia. Le estoy preguntando a la profundidad del evangelio que tú crees. ¿En verdad estás dispuesto a morir por Cristo? ¿Dependes de qué para creer en Cristo? ¿De tu emoción? ¿O le amarás con todo tu corazón? Porque el cristiano emocional tiene una característica. Cuando las cosas están bien, ¡wow! Puede gritar, brincar, saltar, levantar las manos, llorar, emocionarse. Pero cuando las cosas no están bien, puede caer de rodillas derrotado y no querer saber nada de Cristo. Dependes de tus emociones, vas a la iglesia y dices, Señor, es que para que yo sepa que estás aquí, debo sentir, emocionarme, que la gente llore, que la gente... ¿Dependes de eso? ¿O dependes del amor que Cristo ha puesto ahí con los brazos extendidos en la cruz para demostrarte que quiere salvarte? Jesús lo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo que significa entonces que cuando amamos a Cristo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, esa persona sí está dispuesta a morir por Cristo. Quizá muchos de nosotros, cuando nos han preguntado ¿a qué nivel amas al Señor? Muchos decimos, Señor, yo te seguiré por toda la vida. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría de ti si te vieras en una circunstancia donde tu vida misma estuviera en riesgo? ¿Te atreverías a seguir confiando en Cristo? Alguna vez platiqué en una reflex porque había salido la noticia, porque fue algo real que pasó en aquellos territorios donde están los yihadistas matando a cristianos, que entraron a la iglesia. Eso pasó, fue apenas el año pasado. Entraron a una iglesia, estaban en una universidad y los jóvenes estaban orando y adorando al Señor. Y los yihadistas se pararon ahí y dijeron, se van a morir, pero tienen una oportunidad, sálganse ahora mismo de este lugar aquellos que renuncian a ser cristianos. Cuenta, fue una noticia que tú puedes buscar en internet, que ninguna persona se salió. Ninguna persona dijo, está bien, yo no quiero a Cristo. No. Dijeron, somos cristianos y creemos en Cristo, aunque nos cueste perder nuestra vida. ¿Sabes qué pasó ese día? La noticia llegó hasta estos lugares. Fue una noticia universal. Universal, me refiero a mundial más bien. Acabaron con todos ellos. Fue una masacre terrible. Pero ¿sabes? Estos estudiantes, jóvenes cristianos, nos dieron una lección. Contestaron a esta pregunta, ¿en verdad estás dispuesto a morir por mí? Y cada uno de estos chicos dijeron, sí, Señor, estoy dispuesto a morir por ti. Y defendieron su fe. Y ¿sabes una cosa? Aquellos que no les da miedo de testificar de Cristo entre los hombres, dice la Biblia que nuestro Señor testificará de ellos ante el Padre Celestial. Así que, ¿qué crees? Ellos no perdieron su vida, ganaron el pase para el reino de los cielos y la vida eterna. Te pregunto, ¿cómo te has comprometido con Dios? ¿Qué tanto te estás comprometiendo con Dios? A la hora de la hora, en el momento de la prueba, de la lucha o de la aflicción, ¿te ha faltado fuerza y convicción? No te preocupes, cambia. No te preocupes, ocúpate. Quizá tú hoy mismo hoy estás viviendo situaciones que te tienen en una incertidumbre, por una enfermedad, por una situación que está fuera de tu control. Quizá tú mismo tienes ahora un familiar que está enfermo, está en un hospital, quizá alguno desahuciado. La gente dice que no debe morir hasta que se ve en ese momento. Y entonces es donde de verdad sale la naturaleza.
Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo, pero si me muero, ya gané. Pablo entendía que el concepto de verdadera vida no es esta vida que tenemos. Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque para Jesús hay una explicación ahí. Decía, esta vida solamente es muerte. La verdadera vida es aquella vida que obtendremos cuando estemos en el reino de Dios. ¿Por qué no nos comprometemos con Dios entonces? ¿Por qué no nos comprometemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? Y le pedimos al Señor que nos dé la convicción suficiente para seguirlo a pesar de las circunstancias, para no dejarlo jamás. Hay una pregunta que está en la palabra: ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, desnudez, peligro? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Y perdóname, ese pasaje no está hablando de ti, está hablando del amor de Dios que no se separará jamás de aquel que le ama. Déjame ir a la tercera pregunta hecha por Jesús que todos debemos responder. Ahí sigue adelante, Juan capítulo 14. Dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿quién se los hubiera dicho? Cuando todo está listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde estoy yo. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. La tercera pregunta es esto. Está en el verso 9, cuando Jesús le responde Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió a Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. ¿Cuánto tiempo llevas de conocer a Jesús y todavía te preguntas si Jesús es Dios? ¿Cuánto tiempo llevas tomando alguna situación, algún discipulado, yendo cada domingo a la iglesia y todavía tienes dudas en tu corazón? ¿Todavía no le conoces? Luis Ángel, Dios te bendiga. Luisa Villegas también, Gus, García, Eduardo, Eric, los que están ahí. Déjenme decir esta pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tú entiendas que el principio del cristiano es conocer a Jesús? Nadie puede amar lo que no conoce. ¿Cómo dices amar a Jesús si todavía no le conoces? A Felipe le fue cuestionado esto. ¿Cuánto tiempo llevo contigo, Felipe, y todavía no sabes quién soy? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tú entiendas que Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado, el prometido, el Salvador de la humanidad, el Salvador de tu propia vida? ¿Qué tanto necesitarás vivir para darte cuenta quién es Dios? ¿Qué situaciones deberás pasar para que por fin te detengas, hagas un alto en tu vida y le reconozcas como tu Señor? Si Dios está contigo, ¿no dice la Biblia? ¿Por qué aún después de conocerle, después de ir a la iglesia, después de tomar discipulados, aún te sigues sintiendo solo? Para ti es esta pregunta. Si tú sigues luchando con el mismo problema durante un tiempo, más otro tiempo, y no logras resolverlo, la pregunta es esto. ¿Cuánto tiempo necesitas darte cuenta de Jesús? ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que des un paso y busques conocerlo? ¿Cómo puedes conocer a Jesús? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Aquí, en la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Esto, en la palabra de Dios, es lo que tiene y da el testimonio de Jesucristo. Si tú todavía no conoces a Cristo, yo te puedo decir una cosa, que probablemente tienes una oportunidad
para leer la Biblia. Probablemente tú no estés leyendo la Biblia como debes. Si tú todavía tienes dudas en tu corazón, la pregunta es, ¿estás dedicando tiempo para leer la palabra, para conocerle? ¿Estás dedicando tiempo para que el Señor de verdad bendiga tu vida, bendiga tu corazón, te hable a tu vida y ponga en ti ese deseo por amarle y conocerle? En la medida que conoces a Dios, es natural que lo que se desarrolle en ti es un amor para Dios. Y en la medida que amas a Dios, empiezas a actuar de una manera distinta. Déjame ir a la cuarta pregunta, hecha por Jesús, que todos debemos responder. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, verso 4 y verso 5. Aquí es cuando traicionan y arrestan a Jesús. Empiezo el pasaje de Juan, capítulo 18. Después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas el traidor conocía ese lugar, porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos y les preguntó. Esta es la pregunta, la cuarta pregunta que todos debemos responder. ¿A quién buscas? El Señor te está, a través de este discipulado, pidiendo que tú reflexiones, madures, pienses y respondas esta pregunta. ¿A quién buscas? ¿Qué estás buscando? ¿Tú eres de los que busca para no encontrar? ¿O son de los que estás buscando para encontrar? ¿Eres de los que buscan para dar el paso de fe? ¿O eres de los que buscan para criticar la fe? Mira, hay un principio en este pasaje. Jesús sabía lo que iba a pasar. Y no se fue a esconder a un lugar, no. Es más, fue un lugar que ya frecuentaba. Un lugar que era común para él y para sus discípulos. Ya habían estado ahí. Así es que el lugar ni siquiera era algo distinto. Juan capítulo 18, y déjame ir al pasaje nuevamente para hacer notar esto que está aquí. Judas el traidor conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Fue a un lugar donde otros también habían ido con él. La pregunta es que Jesús no fue a esconderse, no, porque Jesús, al que le busca, Jesús es bueno para dejarse encontrar. Jesús no huye de quien le está buscando, sino que le hallarán los que le busquen en espíritu y en verdad. Jesús se permitirá encontrarse para aquellos que tengan un corazón sincero de buscar la respuesta para sus vidas. ¿Cuál es la razón de buscar a Dios? Quizá aquí hay una pregunta que se antoja natural. ¿Qué te motiva a ti a buscar a Dios? ¿Qué te está motivando para buscar a Dios? Hay un pasaje que habla sobre la búsqueda infructuosa. Y se cita en la Biblia de unos hombres que salieron a buscarle en Juan capítulo 18. Ahí dice la Biblia, Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Cuando los vio venir, salió a su encuentro y les preguntó, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron ellos. Y Jesús les dijo, yo soy. Quizá la angustia, la ansiedad, tu vacío, tu soledad, esa situación que tú dices, no encuentro cómo llenarla, no encuentro cómo salir de mi problema, no encuentro qué es lo que me falta, por qué las cosas no salen como yo esperaría que salieran. Quizás que no estás buscando correctamente. Quizá el motivo, el fin de tu búsqueda es en lo que está errado. Por eso es que no encuentras la solución. ¿A quién buscan? Probablemente lo que estás buscando es quién puede ayudar en tu corazón vacío. ¿Quién puede resolver las dudas que no encuentras? ¿Quién puede ayudarte a entender cuando el marido no está, cuando el esposo no llega, cuando los hijos se van,
cuando el hijo es rebelde? Jesús. Y Jesús hoy te está diciendo, ¿buscas a Jesús? Pues aquí estoy. ¿Sabes qué pasó cuando Jesús dijo esto? Dice el verso 6, los soldados y los guardias del templo cayeron de espaldas al suelo. Te digo la verdad. Cuando Jesús se presenta delante de ti, no hay forma que tú quieras mantenerte de pie erguido y orgulloso. Vas a reconocer tu necesidad y tu carencia de Cristo. Y doblarás tu rodilla y le dirás al Señor, Señor, te necesito, sálvame, sáname, ayúdame. Entonces dice el verso 7, Jesús volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron de nuevo. Ya les dije que soy yo, contestó Jesús. ¿Cuántas veces en tu vida Jesús te vuelve a preguntar a ti lo mismo? ¿A quién estás buscando? ¿Cuántas veces Jesús tendrá que ir a tu corazón a decirte, lo que buscas, yo soy? Lo que necesita tu alma es la presencia de Jesús. La hierba se seca, la flor se marchita, pero debes saber una cosa, que Dios y su palabra permanecen para siempre. Quinta y última pregunta hecha por Jesús que todos debemos responder. Está ahí en el Evangelio según San Juan. Voy a seguir leyendo. Estoy en el capítulo número 18. Me quedé en el verso 4 y 5. No es cierto, ya llegué hasta el verso 9. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Y viene la quinta pregunta que Jesús nos pide que aprendamos a responder, o que todos debemos responder. La pregunta es esta: ¿no he de beber la copa que el Padre me ha dado? ¿Qué tan dispuesto estás a cumplir la voluntad de Dios? ¿Estás de verdad dispuesto a beber de la copa que Dios tenga preparada para ti? Cueste lo que cueste. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a pagar el precio para luchar por tu familia? ¿Para luchar por tu esposo? ¿Para no perder la batalla? ¿Para orar una y otra vez por el hijo que se fue? ¿Estás dispuesto a luchar para que Dios sea honrado a través de tu vida? ¿Qué tan dispuesto estás a cumplir la voluntad de Dios? Pregúntate eso. ¿De verdad tu corazón está abierto a la voluntad de Dios? ¿Has de beber la copa que el Padre tenga preparada para ti? Si tu respuesta es sí y amén, gloria a Dios. ¡Qué bueno! Te animo, como dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Josué 1:9 sea ese texto vitamina que motive tu vida. La copa que nos toca a nosotros hoy contiene la sangre que limpia el corazón más sucio. Cumplir la misión que le había mandado el Padre a Jesús significaba beber la copa. Cumplir tu misión para la cual estás aquí, el propósito de tu vida, también significa beber de la copa que el Padre haya preparado para ti, para mí. Nos ha pedido a cada uno y nos está pidiendo tomar para llevar a otros las buenas nuevas de salvación. La pregunta es esta: ¿cumpliremos la voluntad de Dios o querremos seguir haciendo nuestra propia voluntad? Esa decisión es personal. Esa respuesta es individual. La salvación no es grupal. Aquí no se vale
Salvación por todos mis amigos. ¿Recuerdas ese juego de niño? Todo el mundo salía corriendo y salvación por todos mis amigos. Te digo la verdad, eso no funciona en tu relación con Dios. 5 preguntas que tú debes responder. La primera pregunta en Juan capítulo 13, verso 12. ¿Entiendes todo lo que Dios está haciendo en tu vida? La segunda pregunta, Juan 13, 38. ¿En verdad estás dispuesto a morir por Cristo? La tercera pregunta, Juan 14, 9. ¿Cuánto tiempo llevas y aún no conoces el poder y la gracia de Dios? Cuarta pregunta, ¿a quién estás buscando? ¿Qué estás buscando? Porque dice la Biblia, me hallarán los que temprano me busquen. Y la quinta pregunta, ¿estás dispuesto a beber la copa que el Padre tenga para ti y a cumplir su voluntad en tu vida? Piénsalo, considéralo, madúralo y evalúalo. La respuesta, no me la des a mí, dásela al Señor. Él quiere escucharla. Hola Yael, Dios te bendiga, qué bueno que me estás viendo. Saludo a tus tíos y a tus primos. Edgar por ahí. Y Luisa dice, sí hermano, quiero seguir junto a Dios orando por las dificultades que hay cada día en mi vida. Luisa, anímate, no estás sola. El Señor está contigo. El Señor estará contigo porque es una promesa de Dios, no es porque yo lo diga. Jesús lo dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aprendamos a hacer uso de sus promesas. Aprendamos a tener respuestas a las preguntas que el Señor nos está haciendo. Y que cada día tu vida y la mía vayan creciendo. Porque ese es el propósito, que nuestra vida crezca. Así como que nace en la mañana el sol y va avanzando hasta que llega a su plenitud. Esa visión es la misma que está reflejada en la Biblia para cada cristiano y para cada creyente. El desafío ahí queda. Cada uno decide cómo responde. Que el Señor nos bendiga. ¿Y te parece bien si oramos? Bendito Señor, te agradecemos este tiempo devocional que hemos tenido. Gracias Señor por llevarnos a confrontarnos con nosotros mismos, a enfrentarnos en el espejo de Cristo. Ayúdanos Señor a tener las respuestas correctas a estas 5 preguntas. Señor, si a nosotros nos las preguntara, querríamos nosotros, Señor, pasar este pequeño examen y pasarlo, Señor Jesús, con excelencia. No queremos fallar, pero, Señor, reconocemos que nuestra naturaleza es de continuo al mal, que nuestra naturaleza, Señor, es pecaminosa, que somos imperfectos. Por eso es que venimos a ti, para que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo, Señor, siga trabajando en nuestras vidas para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, para llevar nuestra mente, nuestros pensamientos cautivos hasta la cruz. Y ahí, Señor Jesús, humillarnos en tu presencia para ser siervos. Siervos, Señor, que estén dispuestos a cumplir tu palabra. Dios, te agradezco por cada persona que se ha conectado. Por cada persona, Señor Jesús, que se va a conectar después de que hayamos terminado. Gracias, Señor, por esta oportunidad de usar los medios y estas aplicaciones para diseminar tu palabra, la semilla de tu palabra. Yo soy un convencido, Señor, de lo que dice tu palabra, que tu palabra jamás volverá vacía. Estoy seguro que hay personas a las que no conozco que les va a llegar este mensaje a través de los hermanos que le dan compartir en sus propias páginas de Facebook. Señor, la gloria es para ti. Y Señor, los que me permitas conocer, gloria a tu nombre, y los que nunca conoceré, lo importante es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, su Hijo, a quien tú has enviado. Eso es lo importante, que cada una de las personas pueda crecer en el conocimiento y en la gracia de Jesucristo, porque será la forma en la que cada día podremos ser forjados cada vez más a tu imagen. Gracias por este tiempo, Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo, te agradecemos. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por haberse conectado. Si te tocó entrar hasta el final y no pudiste oír el devocional o este tiempo discipular, te invito a que te metas, lo vuelvas a empezar. Ahorita le voy a poner
finalizar, ahorita que vengan y me ayuden, si no ahorita yo lo hago, y en ese momento tú vas a poderlo ver y lo puedes revisar y anotar esas preguntas y contestarlas. Te invito que si tú crees que esto le puede servir a alguien, nos atrevamos como cristianos y le pongas compartir. Ponle compartir, no importa cuántas veces lo compartamos, vuélvete tú también una herramienta para que la palabra de Dios sea compartida con tus propios amigos, con tus propios contactos a través de Facebook. Que Dios te bendiga. Soy Mauricio Iván Telles y es un gusto servirte. Te recuerdo que nuestras reuniones, si tú un día quieres venir, ahorita en estos tiempos, estas 7 semanas, estamos en una campaña que se llama 50 días acomodando tu casa. Son unas enseñanzas de verdad tremendas de cómo poder arreglar nuestros hogares, de esas cosas que están mal, que el marido está peleado con la esposa con el marido, los hijos. Hay situaciones que están complicadas. Si tú puedes venir, estás en la Ciudad de México y quieres venir, es en privada Lago número 38, Colonia Américas Unidas, en el auditorio de la Universidad IESTUR. Si en Google Maps le pones Universidad IESTUR, va a aparecerte. Estamos a una cuadra del Metro Nativitas. Si no puedes venir y estás fuera de la ciudad, te invito a que te conectes por Facebook a la página Iglesia Cristiana La Cascada a las 12 del día los domingos y tenemos nuestra reunión de alabanza. Después del tiempo de alabanza viene la enseñanza y créeme que está fuertísimo lo que vamos a ver este domingo. Si queremos acomodar nuestra casa, tenemos que empezar por nosotros mismos. Ya no te digo más, lo demás te lo digo el domingo. Que Dios te bendiga. Soy Mauricio Iván Telles y me da gusto que estés siguiendo esto. Hagamos que la palabra se extienda a través del Facebook. Sí podemos hacerlo. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes. A Dios sea la gloria. Amén.